Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el Rinku Superíndice 3N, donde desmenuzamos las telenovelas turcas que nos roban el aliento. Estoy aquí, su fiel narradora de dramas imposibles y amores que superan cualquier obstáculo, lista para sumergirnos en un mar de emociones. Hoy vamos a hablar de una historia que nos ha tenido al borde del asiento, una relación superíndice 3N que nos ha hecho suspirar, llorar y gritarle a la pantalla, la de Yaman y Demet. Esos dos tortolitos que nos demostraron que el amor verdadero, a veces, duele ese de lo que cura. Vamos a explorar esa llama que aún arde, esa sombra de Demet que sigue persiguiendo a Yaman, y vamos a preguntarnos, ¿es posible olvidar un amor así? ¿Realmente Yaman ha podido seguir adelante? Pero antes de que nos dejemos llevar por la pasión superíndice 3N turca, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gustan este tipo de vídeos, si disfrutan analizando cada escena, cada mirada, cada diálogo cargado de significado, por favor, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y sobre todo, dejen su like, porque eso nos ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Ahora prepárense para un viaje lleno de recuerdos, emociones y mucha telenovela. La historia de Yaman y Demet no es un cuento de hadas convencional. No es la típica historia de chico conoce chica, se enamoran y viven felices para siempre. No seu más menos horas y seu más menos hores, aquí tenemos una trama cargada de obstáculos, secretos, traiciones y sobre todo, un amor que lucha contra viento y marea. Desde el principio vimos que la conexión superíndice 3N entre ellos era innegable, una atracción superíndice 3N magnu copyright tica que los uno a pesar de sus diferencias, a pesar de las circunstancias que parecían conspirar en su contra. Yaman, un hombre fuerte reservado con un pasado difícil que lo marcó superíndice 3, encontró superíndice 3 en Demet una luz, una esperanza, una razón superíndice 3N para creer en un futuro mejor. Demet por su parte vio en Yaman a un hombre leal, apasionado y con un corazón superíndice 3N enorme, capaz de amarla incondicionalmente. Pero como en toda buena telenovela turca, la felicidad no puede durar para siempre. Los villanos, los malentendidos, las mentiras y las intrigas se encargaron de poner a prueba su amor una y otra vez. Hubo momentos en los que creímos que todo estaba perdido, que Yaman y Demet nunca podrán estar juntos, que el destino se había ensau más menos dado con ellos. Sin embargo, su amor era tan fuerte, tan profundo, que siempre encontraban la manera de superar los obstáculos, de perdonarse, de reconciliarse y de volver a empezar. Y es precisamente esa resiliencia, esa capacidad de amar a pesar de todo, lo que hace que la historia de Yaman y Demet sea tan especial y tan conmovedora. Nos identificamos con sus luchas, con sus alegrías, con sus miedos y con sus esperanzas. Vemos en ellos un reflejo de nuestras propias vidas, de nuestros propios amores, de nuestras propias dificultades. Y nos damos cuenta de que a pesar de todo, el amor verdadero puede existir, puede prevalecer y puede hacernos fuertes. Pero volvamos a la pregunta inicial, ¿Yaman ha olvidado a Demet? La respuesta, mis queridos amigos, es un rotundo no. Yaman podrá haber intentado seguir adelante, podrá haber buscado consuelo en otros brazos, podrá haber fingido que Demet es solo un recuerdo lejano, pero en lo ese profundo de su corazón superíndice 3N, ella sigue estando presente. Cada mirada, cada gesto, cada palabra que pronuncia, revela la huella imborrable que Demet dejó superíndice 3 en su alma. Incluso después copyright ese de que su relación superíndice 3N terminara, vemos que Yaman sigue preocupado por Demet, que la protege desde la distancia, que se alegra por sus logros y que sufre por sus desgracias. No puede evitarlo, el amor que siente por ella es demasiado fuerte, demasiado arraigado como para desaparecer de la noche a la más menos sana. Y es que a veces el amor verdadero no se va, simplemente se transforma, se adapta a las circunstancias y se convierte en un sentimiento eterno que nos acompaña más menos a lo largo de nuestra vida. Y aquí es donde la telenovela se pone aún ese interesante. Porque copyright pasa cuando uno de los dos, o ambos, intentan rehacer su vida con otra persona. ¿Es posible amar de verdad a alguien ese cuando el recuerdo de un amor pasado sigue vivo? La respuesta no es sencilla, y cada persona vive esta situación superíndice 3N de manera diferente. Algunos logran superar el pasado y encontrar la felicidad en una nueva relación superíndice 3N, mientras que otros se quedan atrapados en el recuerdo de un amor perdido, incapaces de abrir su corazón superíndice 3N a nuevas experiencias.
En el caso de Yaman vemos que sus intentos de rehacer su vida son, en el fondo, un intento de escapar de la realidad, de negar sus sentimientos por Demet. Busca en otras mujeres lo que no puede encontrar en su mismo, la paz, la tranquilidad, la seguridad. Pero inevitablemente termina decepcionándose, porque ninguna mujer puede compararse con Demet, con la mujer que lo amo superíndice 3 incon. Adicionalmente con la mujer que lo inspiru superíndice 3 a ser mejor persona. Y es que a veces idealizamos el amor pasado, lo recordamos como algo perfecto, sin errores, sin defectos. Nos aferramos a ese recuerdo como si fuera un salvavidas, incapaces de ver la realidad tal como es. Y nos cerramos a la posibilidad de encontrar un amor nuevo, un amor real, un amor que nos haga felices en el presente. Pero, ¿y Demet? CU superíndice 3 ha afrontado ella la separación superíndice 3N. ¿Ha logrado olvidar a Yaman? La respuesta, al igual que en el caso de Yaman, es un poco compleja. Demet también copyright N ha intentado seguir adelante, ha buscado nuevas oportunidades, ha conocido a otras personas. Pero al igual que Yaman, no ha podido olvidar el amor que sintió superíndice 3 por U con diéresis copyright L. A pesar del dolor, a pesar de la decepción superíndice 3N, a pesar de la distancia, Demet sigue guardando en su corazón superíndice 3N un lugar especial para Yaman. Lo recuerda con cariño más menos o con gratitud, con nostalgia. Y aunque sabe que su relación superíndice 3N no pudo ser, no se arrepiente de haber amado a Yaman, de haber compartido su vida con U con diéresis copyright L, de haber aprendido de sus errores. Y es que a veces el amor no se trata de estar juntos para siempre, sino de haber compartido momentos inolvidables, de haber aprendido lecciones valiosas, de haber crecido como personas. El amor puede transformarnos, puede hacernos mejores, puede dejarnos una huella imborrable en nuestro corazón superíndice 3N, aunque no estemos destinados a estar juntos. Entonces, ¿qué copyright futuro les depara a Yaman y Demet? ¿Habrá una segunda oportunidad para su amor? ¿O están destinados a vivir separados para siempre? La respuesta, como siempre, está en manos de los guionistas. Pero independientemente de lo que ocurra, la historia de Yaman y Demet seguirá siendo un ejemplo de amor verdadero, de amor incondicional, de amor que supera cualquier obstáculo. Porque al final, lo que importa no es si estuvieron juntos o separados, sino el amor que se profesaron, el amor que los transformó superíndice 3, el amor que los marcaron para siempre. Y ese amor, mis queridos amigos, es lo que realmente importa. Es lo que nos inspira, lo que nos da esperanza, lo que nos hace creer en la magia de las telenovelas turcas. Ahora vamos a profundizar un poco en la psicóloga de Yaman y Demet para entender por qué copyright les cuesta tanto superar su relación superíndice 3N. En el caso de Yaman, su pasado traumático, su dificultad para confiar en los demás y su tendencia a reprimir sus emociones juegan un papel fundamental. Yaman es un hombre que ha sufrido mucho en su vida, que ha tenido que luchar contra la adversidad desde muy joven. Esto lo ha hecho desconfiado, reservado y poco dispuesto a mostrar sus sentimientos. Demet, por el contrario, es una mujer muy abierta, muy expresiva y muy emocional. Ella se entrega por completo al amor, sin reservas, sin miedos. Esta diferencia en sus personalidades, si bien fue un atractivo inicial, también copyright N fue una fuente de conflictos en su relación superíndice 3N. Yaman tenía dificultades para entender la necesidad de Demet de expresar sus sentimientos, mientras que Demet se sentía frustrada por la incapacidad de Yaman de abrirse y mostrar su vulnerabilidad. Además, la diferencia en sus orígenes sociales también copyright N influye superíndice 3 en su relación superíndice 3N. Yaman proviene de una familia humilde, mientras que Demet pertenece a una familia adinerada. Esta diferencia de clases sociales generó superíndice 3 tensiones y prejuicios que dificultaron a su camino hacia la felicidad. Todos estos factores contribuyeron a crear una relación superíndice 3N compleja, llena de altibajos, de momentos de felicidad y de momentos de dolor. Y es precisamente esta complejidad lo que hace que sea tan difícil para Yaman y Demet superar su relación superíndice 3N. Porque no se trata simplemente de un amor que no funciona superíndice 3, sino de una historia llena de significados, de aprendizajes y de heridas que tardan en sanar. Ahora bien, es importante mencionar el papel de los personajes secundarios en la historia de Yaman y Demet. Los amigos, los familiares, los rivales amorosos, todos ellos contribuyen a crear un entramado de relaciones que influyen en el destino de los protagonistas.
Algunos personajes actúan como catalizadores, impulsando a Yaman y Demet a tomar decisiones importantes, mientras que otros actúan como obstáculos, dificultando su camino hacia la felicidad. Por ejemplo, el papel de la familia de Demet, especialmente su madre, es fundamental en la historia. La madre de Demet nunca aprobó superíndice 3 la relación superíndice 3n de su hija con Yaman, debido a sus orígenes humildes y a su pasado problemático. Intento superíndice 3 por todos los medios separarlos, utilizando todo tipo de artimaun más menos así manipulaciones. Por otro lado, los amigos de Yaman, especialmente su mejor amigo, han sido un apoyo incondicional para Ucondiéresis Copyright L. Lo han aconsejado, lo han animado y lo han ayudado a superar los momentos difíciles. Estos personajes secundarios con sus propias historias y motivaciones, enriquecen la trama y le dan mayor profundidad a la historia de Yaman y Demet. Y hablando de profundidad, no podemos dejar de lado la música. La banda sonora de la telenovela juega un papel fundamental en la creación superíndice 3n de la atmu superíndice 3 esfera y en la transmisión superíndice 3n de las emociones. Las canciones que acompañan más menos a las escenas de amor, de tristeza, de alegría, de pasión superíndice 3n, potencian el impacto emocional de la historia y nos conectan a UNMU-S con los personajes. La elección superíndice 3n de la música no es casual, cada canción superíndice 3n estuvo cuidadosamente seleccionada para transmitir un mensaje específico, para reflejar el estado de ucondiéresis nimo de los personajes y para intensificar las emociones que se viviendo en ese momento. La música es sin duda un elemento clave en el ucondiéresis copyright sito de las telenovelas turcas, y en el caso de la historia de Yaman y Demet, no es la excepción superíndice 3n. Y ahora, para finalizar este análisis exhaustivo de la historia de Yaman y Demet, quiero invitarlos a reflexionar sobre el mensaje que nos deja esta telenovela. Mu-S ayu del drama, de la pasión superíndice 3n y de las intrigas, la historia de Yaman y Demet nos habla del poder del amor, de la importancia de la perseverancia y de la necesidad de creer en uno mismo. Nos enseña más menos a que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, que la felicidad es posible incluso en las circunstancias adversas y que nunca debemos renunciar a nuestros sueños más menos os. Nos recuerda que la vida es llena de altibajos, de momentos de alegría y de momentos de tristeza, pero que lo importante es aprender de nuestras experiencias y seguir adelante con optimismo y esperanza. La historia de Yaman y Demet es un espejo en el que podemos vernos reflejados, un recordatorio de que todos somos capaces de amar, de perdonar y de superar las dificultades. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a luchar por lo que queremos y a nunca perder la fe en el poder del amor. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 Yaman, a pesar de sus esfuerzos, aún no ha podido olvidar a Demet, su gran amor. Analizamos las razones psicolu superíndice 3 gicas y sociales que dificultan esta superación superíndice 3n, el papel de los personajes secundarios y la importancia de la música en la creación superíndice 3n de la atmu superíndice 3 esfera emocional de la telenovela. También copyright N reflexionamos sobre el mensaje que nos deja esta historia de amor, un mensaje de esperanza, perseverancia y fe en el poder del amor. Y con esto llegamos al final de este vídeo, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la historia de Yaman y Demet. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y que hayan compartido conmigo su pasión superíndice 3n por las telenovelas turcas. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Creen que Yaman lograru olvidar a Demet? ¿Piensan que deberán darle una segunda oportunidad a su amor? ¿CUL es su escena favorita de la telenovela? Dejen sus comentarios abajo, que los estaré copyright leyendo con mucho gusto. Y por supuesto, no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y familiares que también copyright N son fans de las telenovelas turcas y lo es importante suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones y estar al tanto de todas las novedades. Que ya lo saben, mis queridos amigos, no se pierdan mis superíndice 3 vídeos, donde seguiremos desmenuzando las telenovelas turcas que nos roban el corazón superíndice 3n. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino.